sin aras de alarmar, pues a mí me parece grave. Ya en muchas otras ocasiones yo he insistido en el tema de la cientificidad del psicoanálisis. En este momento, pues no y sí, desde otra perspectiva voy a hablar un poquito de eso, y que tiene que ver con el ámbito lacaniano en particular del psicoanálisis. Yo me atrevería, pues lo he hecho, a decir que en la actualidad, ¿no? En las prácticas, eh, podría decir que todas las prácticas que tocan o que están abocadas a los temas de salud mental, ¿no? Y que por alguna u otra razón los psicoanalistas estamos en ello, en esos asuntos, hay una preponderancia, ¿no? Hay una insistencia muy, muy, muy fuerte en pues sacar, intentar anular o devaluar la práctica del psicoanálisis con una serie de argumentos que justamente no tienen que ver nada con el psicoanálisis, ¿no? Sabemos que este tema no muy, muy difundido del discurso del amo eh, en la actualidad, pues tiene nombre y apellidos, ¿no? O sea, sabemos que la terapia cognitivo-conductual, la psicofarmacología, la psicometría, ¿no? Actualmente el intento más sofisticado y más eh, meticuloso de aniquilar al psicoanálisis tiene que ver con lo que hoy se llama neuropsicoanálisis, ¿no? Que es una articulación, ahí sí, con comillas, porque en otros foros hemos compartido eso, he hablado de eso. Eh, Tal parece que no hay ningún punto de encuentro entre esas dos ramas del saber, que son las neurociencias y el psicoanálisis. Eh, Obviamente no se trata de despreciar a ningún tipo de saberes, ¿no? De hecho, yo en todo momento aprovecho para decir que es imperiosa es la necesidad de que haya desarrollos en ese campo, pero vemos que, digamos que los enemigos del psicoanálisis, la estrategia más recurrida, lo repito, es criticar al psicoanálisis desde axiomas que tienen que ver con las ciencias naturales, con las ciencias físicas, ¿no? eh, y que entonces, no, en términos argumentativos, en términos de lógica formal, en términos de crítica seria, en términos de racionalización sana, por usar esa palabra, eh, ni al caso, así, ni al caso todos esos pseudoargumentos. Pero, por otro lado, algo que yo no sé si sea más grave, ¿no? Del lado del psicoanálisis, ¿no? Y en este punto, en este aspecto que hoy les estoy compartiendo, y que lo repito, la idea, el objetivo es plantear problemas y que pensemos acerca de algo que en lo cual cuaja o se circunscribe, pues todo esto conceptual, todo esto teórico del psicoanálisis cobra forma, cobra carne, ¿no? En la clínica, ¿no? Y pues vemos las personas que tenemos X tiempo en este ámbito, en los ateneos clínicos, en las sesiones de control, en la supervisión, ¿no? En universidades, en colegios, eh, incluso en instituciones públicas. Y estoy trayendo ahorita un ejemplo, ¿no? Cuando alguien está presentando un caso, ¿no? O una serie de casos, eh, y que muchas veces uno pregunta, ¿por qué hiciste? ¿Por qué interveniste como lo hiciste? ¿No? ¿Qué es lo que sostiene tu intervención? ¿No? ¿Cuáles son los fundamentos y los argumentos eh, teóricos para haber operado de la manera en la cual lo hiciste? ¿No? Aparece cierta perplejidad, ¿no? Muchas veces en realidad, a lo mejor los traigo ya soleados allá en Coapsi, ¿no? Muchas veces se recurre al yo siento, ¿no? O sea, yo siento que por ahí va, entonces por eso dije lo que dije. Eh,
creo que es importante recordar que en el tema de la ciencia, que no voy a traer a colación lo que he hablado en otros rubros, ¿no? Que tiene que ver con la salud mental, el discurso del amo y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, en toda ciencia, sea cual sea, existen líneas generales que básicamente se tienen pues, que respetar, ¿no? O sea, no se trata de ser rígido, impositivo, no. Toda ciencia tiene que ser racional, ¿no? Tiene que ser formalizada y tiene que ser transmitible, todas, ¿no? Ya sabemos que hay muchos tipos de ciencia, muchos tipos de niveles, ¿no? Se habla de ciencias duras, ciencias blandas, ciencias conjeturales, ciencias predictivas, no predictivas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sostiene esa práctica, sea cual sea, es la racionalidad. En términos sencillos, tiene que ver con el porqué, ¿no? Los porqués, ¿no? La interrogación, el uso de los signos de interrogación en todo momento. Eh, ¿Por qué? Pues porque parecería que nuestra práctica está muy impregnada, y me estoy refiriendo a la práctica clínica en particular, está muy, muy, muy impregnada de cierto misticismo, ¿no? O como si fuera una práctica intuicionista. La pregunta es si el psicoanálisis es eso, si el psicoanálisis es una mística o es una práctica intuitiva. La respuesta es no, no es eso, ¿no? Eh, Ciertamente Freud eh, tiene uno que recurrir a Freud, ¿no? Pero también ahí hay otro problema, ¿no? Que señaló, la idolatría, ¿no? No estoy diciendo que ya superamos a Freud, como en muchos colegios, muchas instituciones se dice, ¿no? Incluso muchos lacanianos ya usan esa fórmula, ¿no? Freud, ¿para qué? Ya está hiper mega superado por Lacan. O si estudiamos a Lacan, al mismo tiempo estamos absorbiendo el conocimiento eh, propuesto por Freud. Eh, en muchas ocasiones, que es a mi entender, mi punto de vista, es que sí es un problema la idolatría, ¿no? Hay toda una serie de mitologías acerca de la figura de Freud, como Freud persona, ¿no? Eh, Últimamente hay series, ya ven que ahora la gente ve mucho Netflix porque no sabe qué hacer allá en sus casas, ¿no? Y que a muchos no les gustó y que, o sea, ya la figura de Freud ya es algo pop, ¿no? Es ya parte de la cultura pop. Eh, el retorno a Freud, ¿no? En cierto sentido, o en uno de los posibles sentidos, eh, es algo natural, entre comillas, ¿no? Cuando se habla de las ciencias conjeturales, como por ejemplo la historia o la lingüística. Esos movimientos retroactivos, ¿no? De retrotraer ciertas preguntas o ciertos avances o desarrollos en la disciplina, ¿no? Retrotraerlos para después avanzar, ¿no? Que no se produce el conocimiento de manera lineal o acumulativo en este tipo de ciencias, el psicoanálisis, ¿no? Es algo que incluso tiene que ver con las ciencias y disciplinas bíblicas, ¿no? O de textos religiosos y sagrados, la exégesis, ¿no? Que ya esa práctica de la exégesis cuando permea, cuando pasa a las universidades, pues ya se habla de hermenéutica o hermenéuticas en plural, eh, etcétera, etcétera. Pero es algo pues común, ¿no? La idea no es quedarse en una práctica de la idolatría, ¿no? Ubicar a San Freud, eh, y Freud dijo, ¿no? Que luego se traslada a Lacan dijo, ¿no? Y entonces empiezan a producirse toda una serie de eslogans, ¿no? Amar es dar lo que no se tiene, que no, ¿no? Y la gente repite eso en las fiestas o en las reuniones, ¿no? Y entonces ya también de plano, de a tiro, y en verdad ya hay un Lacan pop,
también, ¿no? Y eso ciertamente, a mi entender, ha afectado, ¿no? Ha mermado la seriedad y la consistencia en nuestra práctica, que tiene que ver con la clínica. Yo nada más voy a compartirles algunos, no todos, ¿no? Y no en su completa profundidad, no es posible, es por el tiempo, pero sí les comparto algo que tiene que ver pues, con un trabajo y un interés de muchos años y que tiene que ver con el trabajo, la labor de, este, muy bella, por cierto, súper bonita esa práctica, de estar con gente muy joven, ¿no? Con la idea y con la intención, el deseo de formarse como psicoanalistas, ¿no? Iniciando en su práctica clínica. Y eso es, bueno, para mí, eso está muy padre. Es algo que me llena mucho, ¿no? Pero bueno, sí veo que también ahí uno puede decir, bueno, pues son los inicios de la clínica, sí, pero eso que ocurre allí también ocurre, lo repito, en los ateneos y en foros donde pues en muchas ocasiones ya han visto, ¿no? Se han dado cuenta seguramente como en los círculos, pues de cualquier tipo de psicoanálisis, iba a decir los lacanianos, pero en general, parece como, como Hollywood, ¿no? Como que tienen su grupo de seguidores, ¿no? De groupies, la fama, ¿no? El prestigio, pues así las cosas, ¿no? Así es como parece que ocurre en el campo del psicoanálisis contemporáneo. Pero al momento de entonces pedir argumentos, razones, ¿no? Un trabajo de racionalizar, no lo digo en mal sentido, no como Ana Freud que habla de mecanismos de defensa, no estoy hablando de eso. Hoy día sabemos el psicoanálisis relacional, ¿no? Que es la versión moderna de la psicología del yo, aquella que Lacan criticó hasta su muerte, ¿no? Pues se habla de todas estas cuestiones intuitivas, la relación, el afecto, ¿no? Las emociones. Ya desde 1956 Lacan nos dijo, ¿no? Que el psicoanálisis no es una experiencia emocional, no es una experiencia intelectual, es una experiencia de palabra, ¿no? Que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Con la lengua, ¿no? Y con la estructura. Es eso, no es algo que tenga que ver con cierta concatenación de las almas para que haya una reeducación emocional, ¿no? Porque hay un déficit cognitivo y empiezan ya a meterse las ciencias cognitivas e incluso el conductismo. Eh, y no es choro, en verdad. En los foros psicoanalíticos que yo procuro estar continuamente en varios, en ocasiones, en verdad, se habla más de Skinner que de Freud, ¿no? Pero bueno, a nivel doctorado, este, así las cosas. Eh, Hay toda una serie de mitos acerca de esta cuestión de las histéricas, ¿no? Obviamente no, bueno, espero que no eh, malentiendan, no estoy devaluando toda esa práctica valiosísima que en parte dio origen al psicoanálisis, ¿no? Todo este teatro de las histéricas de Charcot, ¿no? La catarsis, ¿no? El método catártico, o sea, todo eso es básico, es importante, ¿no? Pero cuando uno se pregunta, o bueno, más bien uno escucha mucho, ¿no? ¿Cómo uno hace clínica? Bueno, pues la clínica, mi práctica clínica viene pues de la clínica, ¿no? De poner en práctica, pues sí, pues, pero ¿cuáles son esos argumentos, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos conceptuales o teórico-conceptuales que están orientando, que están fungiendo como brújula para saber bien a bien qué estamos haciendo? Porque si yo no me, es más, si yo no me contesto a mí mismo por qué hago lo que hago, de la manera en la que lo hago,
Y si no contesto, tengo serios problemas, ¿no? En cuanto a mi práctica. Muchas veces se ubica el análisis como el eje, ¿no? Lo cual, sí, tampoco estoy minimizando esa importancia radical que es analizarse, pero muchas veces la gente en formación pues termina repitiendo así como los estilos, las formas, ¿no? El tipo de intervención que hubo, entonces la empiezo a aplicar con mis pacientes, ¿no? Y eso se transforma en una especie de transmisión de gestos, estilos, lenguajes, ¿no? Eh, en Freud, ¿no? En Freud tenemos toda una explicitado, dicho por él, ¿no? Él no oculta nada. Agarremos, seguro ya lo agarraron, el tomo 24, las obras completas, ¿no? Vienen ahí todas las obras que ha leído, que estudió Freud, ¿no? Está el museo, Sigmund Freud, ¿no? Por ejemplo, Krafft-Ebing, eh, pues el ello, dicho por él, por Freud, ¿no? No es que estuviese fusilándose los conceptos, ¿no? No, porque él explicita que vienen de tal y cual autor en cierto contexto. Entonces, lo que orienta la práctica, lo que orientó la clínica, el surgimiento y desarrollo de la clínica en Freud, ¿no? No es tanto lo que vemos en la serie de Netflix, no tiene que ver con lo que se transmite de colegio en colegio, del director al coordinador, no tiene que ver con eso, tiene que ver con Freud, tiene que ver con, considero a mi entender, ¿no? La formación del psicoanalista tiene que ver con eh, un recorrido intelectual, ¿no? Estudiare en latín significa enfocado, enfocarse a los problemas, ¿no? Extraer la mayor cantidad posible de saber. Incluiría yo en esa definición la humildad. Este, es eso, ¿no? Estar continua, permanente, de manera sostenida, estudiando. O sea, esto no se acaba. Y además con una perspectiva abierta y transdisciplinaria. En verdad, probablemente no me crean, pero pues digo, ¿para qué miento? En el claustro de Sor Juana, en la maestría en estudios en psicoanálisis, eso se hace, ¿no? Ese intento continuo y permanente es en eso, pues en eso andamos, pues, la cuestión de la transdisciplinariedad, ¿no? El pensamiento crítico, ¿no? Eh, pues digo, en la época de Freud, estas palabras, ¿no? O conceptos, pues no estaban, eh, pero, pero sí tenía ese espíritu, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces les decía, de Krafft-Ebing viene el ello, de Havelock Ellis, ¿no? La idea del autoerotismo, ¿no? Joseph Bleuler, no Breuer, Bleuler, ¿no? De la palabra autismo, que es una contracción de la palabra autoerotismo, de su super amigo, su compa, Robert Flees, la idea de bisexualidad, importantísimo esto, según yo, Arthur Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación. Es una obra que no se lee en los círculos psicoanalíticos, ¿no? Ahí viene en alemán, el tratamiento que da Schopenhauer a este choque entre la cultura y la pulsión, ¿no? Schopenhauer habla así explícitamente de la voluntad, pero ya en la obra, si ustedes se adentran, está hablando de la pulsión, de ese choque pulsión-cultura, ¿no? De ese malestar en la cultura. Freud no tiene ningún tapujo, no tiene ningún temor. De ahí está Schopenhauer en el surgimiento de la clínica, ¿no? Del psicoanálisis como teoría y de la mano de la clínica, ¿no? Está Brooke, ¿no? La fuerza de atracción y repulsión, que Brooke, bueno, era médico, pero también está ahí los principios de física. Eh, Está también Breuer, la economía del ataque histérico. Bloch, Bloch también habla de zonas erógenas, ¿no? Toda esta cuestión, todos estos autores, todas estas disciplinas, ¿no?
y que da incluso Freud la recomendación y el señalamiento de que hay que entrar a la lingüística, lo repito, están en Freud, ¿no? ¿Qué pasa en el ambiente lacaniano? ¿No? Nada más una asociación hace casi 10 años ha hecho la petición formal de que se abran los archivos de Lacan, la biblioteca de Lacan. Eso es la biblioteca, nadie tiene acceso más que Jacques Alain Miller y pues algunos de sus amigos, supongo. Este, así como que, ¿qué estoy diciendo? Eso no existe. Nadie puede consultar la biblioteca de Lacan, cuando eso tendría que ser un patrimonio cultural, ¿no? Saber qué leyó Lacan, cuáles fueron sus anotaciones. En pocas palabras, eso se llama, esa práctica tiene que ver con el medioevo, ¿no? La Edad Media se llama oscurantismo, ¿no? Y uno podría preguntarse, bueno, pero los psicoanalistas tan cool, tan abiertos, tan dispuestos, no, no es así, ¿no? Y además los lacanianos, que son más cool y más abiertos, y tampoco, ¿no? En pocas palabras, esa práctica se llama así, oscurantismo, ¿no? Eh, y eso hace que entonces sea difícil el estudio de Lacan, de la clínica lacaniana. En muchísimas ocasiones no se hace referencia, no se habla, por ejemplo, el seminario, la topología y el tiempo, el momento de concluir, ¿no? Que son, todos los seminarios son importantes, pues, ¿no? Pero, Lacan da la recomendación, ¿no? La indicación. El psicoanálisis tiene que ser alimentado, obviamente, por la lingüística, ¿no? Pero también habla de la física moderna, ¿no? Las matemáticas y en particular de la topología, ¿no? Poco a poco eso va aumentando, lo cual está muy bueno, ¿no? Es algo necesario, pero en realidad en los ámbitos lacanianos no se habla de eso, no, eh, a mi entender parecería que hay un Lacan oculto, ¿no? Como un Lacan no conocido, y el Lacan pop, este, el Lacan slogan. Eh, es, a mí me parece crucial este problema y muy grave, ¿no? Este, en cuanto a qué estamos haciendo. Otra referencia importante en cuanto a la clínica, hay un texto acá lo tengo, de Carlo Ginzburg. Carlo Ginzburg es historiador, hasta donde se sigue vivo, ¿no? El texto se llama Mitos, Emblemas e Indicios. Él se dice ser especialista en microhistorias. Eh, Me parece que los psicoanalistas tenemos mucho que ver con esa serie de estrategias en historia que se llaman microhistorias. Hay un capítulo que se llama Indicios. Indicios, raíces de un paradigma de inferencias indiciales. Ahí habla del método intuitivo, perdón, indiciario, el método indiciario venatorio, cacería, venatorio, de los venados. ¿No? Y ahí se establece una relación con, curiosamente, pues tres prácticas, ¿no? Sherlock Holmes, eh, Sir Conan Doyle, el autor, ¿no? Morelli, que este señor historiador habla de Morelli como el inventor de un nuevo paradigma epistemológico en la historia del arte, y Freud, ¿no? Algo que los une, Sir Conan Doyle, Morelli y Freud, los tres eran médicos y hablan de la semiología médica, la de aquel entonces, la medicina de aquel entonces, trabajar por indicios. Hoy día todo se escanea, ¿no? Hoy todo pasa por las tomografías o los aparatos, ¿no? Ya, esa práctica ya parecería que en la medicina ya no tiene mucho que ver, pero bueno, traigo a colación este texto porque me parece importantísimo. En el Moisés y la religión monoteísta, Freud al principio habla de Morelli, ¿no? Y de su grandísima influencia en cuanto a el método clínico para Freud, dicho por él, ¿no?
Sin embargo, cuando estoy diciendo que la idolatría a Freud es un obstáculo, ciertamente eso hace, pero también en la interpretación de los sueños habla de leer un sueño, ¿no? Habla de la lectura, eh, lectura, escritura, no habla de la escucha, ¿no? La escucha analítica. Ahora digo, también se habla del ojo clínico, ¿no? Esta cuestión de lo intuitivo otra vez está ahí insistiendo, ¿no? El olfato, la mirada, ¿no? La escucha. Eh, Freud habla de leer el sueño como un jeroglífico. Sin embargo, en Moisés y la religión monoteísta y en muchísimas obras, no está desarrollando esa idea de la escritura. Yo no puedo leer si no tengo el código. Yo no puedo descifrar lo que está ocurriendo en un paciente, eso, en un paciente, así como si hubiera uno, ¿no? Eso también ahorita me voy a apurar ya, eso es algo importantísimo, lo del sujeto, ya lo decía Toño la semana pasada, es basiquísimo la teoría del sujeto, ¿no? Pero yo no puedo extraer indicios. ¿A qué me estoy refiriendo? A la atención libremente flotante, ¿no? Y a la única regla fundamental, la asociación libre, ¿no? Eh, yo no estoy diciendo que haya que guardar eso en el baúl de los recuerdos. Yo lo que estoy diciendo es que no hemos repensado, replanteado problemas, desmontado críticamente qué onda con eso. Lo damos por hecho, ¿no? Y entonces cuando uno probablemente, seguramente les ha pasado que uno recibe pacientes en reanálisis, por decirlo así, y pues bueno, yo tengo la práctica de preguntar, ¿no? Pues, qué ocurrió en aquel análisis y generalmente dicen, ¿no? Que no, pues que no les hablaba, no les decía mucho, este, que a veces pasaban semanas o incluso meses y pues, no hablaban. Eh, ¿No? ¿Se puede hacer un juicio con esto que estoy diciendo? Obviamente no. Este, También está el eslogan del caso por caso. Sí, ciertamente trabajamos con la singularidad, ¿no? Pero sí es llamativo, sí es de llamar la atención que ese tipo de prácticas se reproduzcan y no haya una detención para, ya lo dije, para desmontar, para criticar eso que está ocurriendo. Esto que les decía del sujeto, eh, pues, están hablando de nada, nada. Se dice muchísimo que el sujeto del psicoanálisis no es el sujeto de la psicología, ciertamente, este, sí, así es, pero creo que me parece importante comentar, ¿no? Cinco acepciones de este tema, gran tema del sujeto, ¿no? El primer tema tiene que ver con lo coloquial de la lengua, ¿no? La lengua, pues, si vamos al diccionario del pequeño Robert, este tema, asunto o materia de la cual se escribe o se habla. Eso tiene que ver con la lengua. Es una acepción. Eh, Ahí puntualmente nos están diciendo que no es una persona. ¿Por qué estoy diciendo esto? Desde la interpretación de los sueños, ustedes por favor cuenten cuántas veces Freud habla de individuo. Obviamente, es sabido, ¿no? Que no hay una teoría del sujeto en Freud. Freud sí habla de aparato psíquico, pero continuamente habla de individuo, ¿no? Intrapsíquico, como si hubiese uno, eh, apelando un poco a la figura topológica de una esfera, ¿no? Y eso tiene repercusiones, muchas, muchísimas en la clínica, ¿no? Asumir mi deseo, ¿no? Mi síntoma. Sí, habría que preguntarse si tu síntoma es tuyo, ¿no? Eh, este tema del discurso del otro, ¿no? El sujeto de lo inconsciente, ¿no? Si eso se puede separar, el sujeto del otro.
Ahorita vamos a ver que no. La primera acepción coloquial de la lengua es eso, tema, asunto, materia de la cual se escribe o se habla. La antropología también es importante, en general, todo lo que estudian la antropología, el universal antropológico, pues bueno, se le llamó hombre, ¿no? En realidad no tendría por qué haber el problema actual, contemporáneo, ¿no? De hombre-mujer. Pues, antropos hace referencia al ser humano, no al ser que tiene pene y testículos, sino a la humanidad, ¿no? Y el asunto en lo universal con el cual trabaja la o las antropologías, pues es el individuo, ¿no? Eh, También, por otro lado, en la gramática, sujeto y predicado, ¿no? El predicado sabemos que contiene un verbo, ¿no? Y el predicado es lo que se dice de alguien, que es el sujeto. Aparece otra vez el individuo, ¿no? La esfera, pues. La tercera acepción en filosofía es un tema amplísimo, ¿no? Pero hipokeimenon, eso está en Aristóteles, cuando pasa al latín subjectum, con M, subjectum, ¿no? Eso tiene que ver con lo opuesto debajo, ¿no? El fundamento de la argumentación. Eh, Depende de la escuela filosófica de la que estemos hablando, pero bueno, pues mucho tiene que ver con eso, ¿no? No precisamente tiene que ver con una persona. Y la quinta acepción, Lacan, ¿no? ¿Por qué no digo los psicoanalistas? Porque los psicoanalistas siguen trabajando con la noción de Freud, la esfera, el individuo, lo intrapsíquico, el uno y el otro. Este, Dos sugerencias, Jean-Luc Nancy. Jean-Luc Nancy, el filósofo francés, tiene un texto chiquito que se llama Un sujeto, así como pregunta, un sujeto. No me acuerdo si son 5 o 6 conferencias que justamente le dirigió a psicoanalistas lacanianos. Es muy recomendable. Este, otros textos importantes pues en Lacan. Eh, en el seminario 2 la lección 24 se llama Amas, ¿no? Amas no del amor y cosas de eso que se dice la gente, no, no. A, coma, A mayúscula, coma, M minúscula, coma, A minúscula, coma, S mayúscula, amas, ¿no? El otro, moi, que es el yo, la A minúscula, que es el otro, como semejante, y la S, que es el sujeto, aludiéndose a los 4 vértices del esquema Z, eh, donde ahí ya está plantada muy arraigada la idea de que no hay un uno y hay un otro, de que eso, en la teoría del sujeto de Lacan no hay eso, no es posible hablar de mi síntoma, de mi deseo, ¿no? Eh, También, bueno, está Posición del Inconsciente, y hay un texto importantísimo que curiosamente no está en otros escritos, ¿no? Hace rato le estoy diciendo del oscurantismo y de la Edad Media. Este, Otro texto que no está es la apertura a la sección clínica. Ese texto es del 76, ¿no? En 1966 en Baltimore, a muchos intelectuales, filósofos, invitaron a Jacques Lacan a este congreso sobre el estructuralismo. Y hay un texto que se llama La estructura como condición sine qua non. Hay una traducción que dice la estructura como prerequisito de, fíjense, de la inmixción de otredad, ¿no? De la inmixción de otredad para toda consideración del sujeto. O sea, siempre de los siempre que se hable de sujeto es porque se está hablando de la estructura, y la condición necesaria para hablar de ambos es el concepto que tiene que ver con química, ¿no? De inmixción de otredad.
¿Qué es inmixción de otredad? Lo tradujeron así porque en español no, en inglés podría ser blended, ¿no? Ya ven que hay tabaco blended, ¿no? O café, ya ven en Starbucks, blended, lo que no se puede separar. Si yo tengo un vaso con agua y le pongo ahí unos mililitros de tinta azul, esa es la inmixción de otredad, ¿no? Y está haciendo referencia a, híjole, traía yo una presentación, si alguien me puede ayudar para pasar la tercera diapositiva, eh, Lacan se está refiriendo a la topología en ese texto que es de 1966, aunque estos del ocultismo eh, y el oscurantismo, o sea, Miller, haya hecho perdedizo este texto, se consigue, le dan en Google Baltimore 66, Lacan, ¿no? Y aparece este texto. También estuvo ahí Jacques Derrida, eh, que también si pueden leer esa conferencia sobre la estructura, buenísima. Este, ¿Cómo sería la figura contrapuesta, totalmente contrapuesta a Freud en Lacan? El toro, pero no un toro, sino dos toros, ¿no? Como dos salvavidas o dos anillos, ¿no? Donde parecería que el agujero es parte del toro, pues no precisamente, pero sin ese agujero no habría toro, ¿no? Y eso unido, articulado de manera extensa, ¿no? Pues asunto o materia de la cual se escribe o se habla. Podemos acceder a través en términos de clínica, podemos acceder, ¿no? A lo que está diciendo, a los dichos, a los decires, al discurso, digámoslo así, a la experiencia del analizante, ¿no? A través del yo siento, obviamente no, ¿no? A través del método de los cazadores, del método indiciario, ¿no? De parar la oreja o tener ojo clínico, no. Es decir, tendremos que recurrir a la formalización matemática y a la topología, ¿no? Y a algunos desarrollos de física moderna para entonces poder ubicar qué onda con este tema del significante, ¿no? Eh, bueno, me parece importante eso de la inmixción, inmixción de otra edad, porque bueno, cuando estamos ya con, pues no con un paciente, no con un sujeto, yo así lo digo en Joab, sino que llega una persona que se está quejando, que está sufriendo, ¿no? Y que el sujeto, pues habría que producirlo, o sea, que llegue un sujeto interrogado, así usando los signos de interrogación y escuchándose o leyéndose a sí mismo, pues eso es efecto de una serie de intervenciones, ¿no? Que van a operar no en los afectos, lo repito, y no tampoco en pues no sé, no sé, se me ocurrió, ¿no? Eh, Intuí que por ahí va, por ahí iba, y por eso hice ese corte. Este, la cura analítica que tiene que ver con, obviamente, ¿no? Con clínica, esto de clínica, pues Lacan nos dice que la clínica es producir saber sobre la práctica, ¿no? Distingue entre lo que hacemos y ya cuando nos ponemos a elucubrar o a producir saber sobre lo que hicimos, a eso se está refiriendo Lacan con clínica. En la apertura de la sección clínica que les decía que es de 1976 y que no está en otros escritos, eh, ahí Lacan dice, ¿qué es la clínica psicoanalítica? Es la pregunta que él se hace y se contesta. No es complicado. La clínica tiene eh, la clínica tiene una base, es lo que se dice en un psicoanálisis. También ahí dice, ¿no? No habría que jactarse de la libertad de asociación, de la asociación libre. Está criticando la asociación libre, ¿no? Eh, no es libre en absoluto, ¿no? Y ahí empieza a problematizar lo concerniente al exterior y al interior, ¿no? Que cuando se habla de esto de la banda de Moebius, ¿no? Eh, los mismos toros, ¿no? Los espacios topológicos, pues, ¿no?
Eh, y en ese mismo texto habla de la interpretación de los sueños. Dice, es una obra total, absolutamente confusa, ¿no? Se tiene muy difundida la idea de que a Lacan lo corren por las sesiones breves o de duración breve. Este, en el 64, desde 1953 está siendo censurado Lacan y lo andan corriendo de muchos lados, de muchísimos lugares, eh, por la IPA, ¿no? ¿Y por qué razón? Justamente porque el retorno a Freud lo que plantea es criticar exhaustivamente a Freud, ¿no? Pero radicalmente a Freud. Este, no se puede negar que Freud es efecto de su época, ¿no? También se recurre mucho a la figura del genio. Este, pues, o sea, digo, está bien, ¿no? Sí, 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 pero el punto es que estamos criticando no la persona, no al genio, sino a la obra, ¿no? A los textos. Eh, Dice también, si hablé de retorno a Freud, es para que nos convenzamos de cuán cojo es Freud. Eso dice Lacan de Freud. Eh, También revisen ese texto, es crucial. Este de la inmixción de otredad es básico para la clínica. Y lo que iba a decir acerca de la distinción que hace Lacan, este, pueden apoyarse en un texto que ese sí se consigue, está bien caro, pero sí se consigue, que si puedo repetir el texto se llama La estructura como prerequisito, aunque lo van a encontrar como la estructura como condición sine qua non, la estructura como prerequisito de inmixción de otredad para toda consideración del sujeto. Baltimore. Ese congreso fue sobre estructuralismo fue en Baltimore, 1966. Eh, y ahí está la acepción de sujeto, de Lacan, no del psicoanálisis, es del Lacan, ¿no? Que ahí ya se funde otra clínica, ¿no? Y otro, pues es el Lacan que les digo que no está velado por el oscurantismo, y pues es cosa de buscar los textos y ponerse a estudiar, es eso, ¿no? Darle como forma y fuerza al deseo de ser psicoanalista. Este, un sujeto, Jean-Luc Nancy, el filósofo francés. Y entonces, les estaba diciendo de la cura y la experiencia psicoanalítica. Eh, la cura, yo, a mi entender, yo diría, la cura es un camino, puede ser corto o largo, ¿no? Es un recorrido. Y la experiencia analítica, son los hiatos o vicisitudes o adversidades que aparecen en ese camino, en la cura, ¿no? Este, Al ratito, remataremos con este tema de, por ejemplo, el fin del análisis, ¿no? O la cura de qué se cura uno. Debemos desde ya decir que el psicoanálisis no es una terapia de la felicidad, no es un coaching, ¿no? Que no tiene que ver con ese tipo de situaciones. Ya no repetir jamás, tampoco, ¿no? Recordemos en el seminario de la ética, ¿no? Cómo dice, ¿has actuado conforme al deseo que te habita? La pregunta, ¿no? Eh, no me acuerdo de la fecha de la clase, pero bueno, pero está en ese seminario, en el de la ética del psicoanálisis. ¿Has actuado en conformidad con el deseo que te habita? ¿No? Con el deseo que te habita, no con tu inmixción de otredad, ¿no? Esto que yo deseo es mi deseo, ¿no? No es posible. En términos de física moderna, vean también en YouTube, ahí
se puede presenciar la experiencia de la paradoja del gato de Schrödinger, perdón. En 1935, este físico, ¿no?, habla de los universos paralelos, ¿no?, y cómo es que la figura del profesor, que bueno, en mi caso pues sí fue así, no sé ustedes, pero en mi caso las clases de secundaria de física que separaba el señor, bueno, el señor profesor, ¿no?, y que el átomo con los electrones y, ¿no? Eso no existe, eso no es así, no hay esferas, ¿no? Eh, Está expandida la realidad, ¿no? Si, por ejemplo, nos ponemos a pensar en términos a lo mejor intuitivos, no utilizamos ni el 2% de la vista, ni el 2% de la vista. O sea, lo que vemos, ¿no? Entonces, pretender decir que yo deseo tal y lo asumo como propio porque la responsabilidad, bueno, esa práctica tiene sus fundamentos en Freud, la esfera y el individuo intrapsíquico. No tiene que ver con el sujeto. Este, es otra cosa. No, yo ahora no estoy diciendo que haya una mejor o peor. Yo nada más estoy diciendo que al principio les dije que la idea no era imponer o decir quién tiene la verdad, es compartir problemas, compartir preguntas, ¿no?, que van a rendirse frutos indiscutiblemente en la manera en la cual cada uno de nosotros hacemos clínica. Eso es radicalmente importante, ¿no? El cómo estemos formalizando y cómo estemos razonando acerca de nuestra práctica para entonces transmitirla de la manera más clara que se pueda, ¿no? Que es complejo y que la física, no, pues sí, pues no, no estamos hablando de vender nieve en Coyoacán, o sea, ahora, sin embargo, no hay más valor en ser psicoanalista que vender nieve en Coyoacán, ¿no? Con esto de los universos paralelos, pues que si vendes nieve en Coyoacán o que si eres psicoanalista lacaniano, pues bueno. El tema es que la experiencia psicoanalítica, una experiencia psicoanalítica les estaba diciendo que es un hiato o es una vicisitud, es un obstáculo, un tope, ¿no?, en ese trayecto que se llamaría cura analítica. Y se me fue porque lo que les iba a decir es que el texto que sí se consigue de Juan David Nacio, Juan David Nacio es repudiado actualmente por muchos lacanianos, ¿no? Y creo que sí, pero bueno, independientemente del señor, que es respetable, ¿no? Como persona. Juan David Nacio de los ochentas, Juan David Nacio y un jovencísimo topólogo, matemático especialista en topología, ambos, Juan David Nacio y este joven que no me acuerdo, fueron invitados a dar el seminario de la topología y el tiempo, ¿no? Y ese topólogo que les digo que no me acuerdo el nombre, tenía 20 años. Y ustedes busquen los textos, hay por ahí un par, creo, de videos, cómo este joven corrige, critica, cuestiona a Lacan, y Lacan acepta así, cae en cuenta de sus errores acerca de nudos y figuras topológicas, siendo corregido por un estudiante de 20 años, ¿no? Lo cual es psicoanálisis. Está en que dice El magnífico niño del psicoanálisis. El subtítulo es El problema del sujeto y el objeto en la teoría de Jacques Lacan. Buenísimo, buenísimo. O sea, ese Juan David Nacio, sí, sí. Ya ahora saca muchos libros como al vapor, como muy tipo manual, que son útiles, que tienen su lugar y su función, ¿no? Pero, pero allí marcando las radicales diferencias entre Freud y lo que Lacan está planteando y las consecuencias que eso tiene en la clínica, ¿no? El magnífico niño del psicoanálisis, Juan David Nacio. Entonces les decía, la experiencia analítica es una trabazón, ¿no? Por ejemplo, un síntoma. Es un punto donde el sujeto dice
o el analizante dice y no sabe lo que dice, ¿no? Eh, es el lugar del balbuceo, donde tartamudea, donde da traspiés, ¿no? Eh, cuando duda, cuando la palabra falla, ¿no? Donde se empieza a adentrar en algo paradójico o en algo contradictorio, o afirma categóricamente algo como una certeza inamovible, ¿no? Ese tipo de experiencias, a lo que voy, es que hay que exhortarlas y sostenerlas. Eh, con esto que acabo de decir, me estoy refiriendo a la crítica, a la asociación libre. Ajá, sí, sí, ¿no? La asociación libre y la atención libremente flotante, así de no pongas atención en todo y en nada, ¿no? Y la escucha, este, un poco o un mucho, por eso les decía que revisen a Ginsburg, el método de Morelli, si es así, si es así como se lleva esa práctica clínica, ¿no? Acá está ubicado el tema del significante, que no, de Lacan, que no es el significante de Saussure, ¿no? Para Saussure el significante, pues sí hay una relación al significado, a los otros significantes, pero sí hay una cuestión de producir signos. En Lacan sabemos, y no espero no estar recurriendo al eslogan, que un significante por sí mismo no significa nada, ¿no? Y que el analista, a partir de que está intentando develar o intentando poner de relieve el código de eso que está diciendo, ¿no? El analizante, para poder leerlo, ¿no? Es que ahí hay un momento decisivo del corte, ¿no? Y ese significante se pone de relieve para entonces exhortar, ¿no? Suscitar el porqué, ¿no? La gente que no está interesada en los porqués no va a ir a psicoanálisis. O sea, la gente que no le interesa el porqué, pues va al cognitivo conductual ¿no? ¿Por qué es que me pasa lo que me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Me deprimo de tal manera? Porque tú tómate una pastilla y pues y ya, ¿no? Este, o haz tu serie de autoobservación, registro autoobservacional para ir teniendo toda una serie de incentivos, ¿no? Pero ¿por qué? Oh, eso no cabe, no entra en estas terapias, ¿no? Este, el síntoma, yo diría que hay cuatro características y que el síntoma es una experiencia psicoanalítica, ¿no? O sea, estamos hablando del síntoma como en psicoanálisis, no el síntoma en medicina o ya ven la definición de, por ejemplo, algún tipo de padecimiento como autismo para el conductismo, para lo cognitivo-conductual, pues autismo es un conjunto de conductas desadaptativas que hay que corregir. Y la anorexia es un conjunto de conductas desadaptativas que hay que corregir. Y el alcoholismo, pues también, ¿no? Eh, ausencia de teoría, ausencia de formalización conceptual, ausencia de racionalización, ¿no? Y entonces, ¿qué se transmite? Una cuestión técnica. Pero bueno, se enojan si uno dice que eso no tiene nada que ver con la ciencia, pero pues bueno. Este, entonces, un síntoma tiene cuatro características. La persona que llega, que no es sujeto, que no es analizante aún, sino que es una persona quejosa, ¿no? Pues uno dice lo que le pasa, ¿no? Si llega al análisis y pues dice lo que le pasa. Otra característica, el cómo lo dice, ¿no? Es ahí donde hay el balbuceo este que les digo, el como no sabe, como que le llama la atención algo, pero que como que por otro lado no quiere saber, ¿no? Como que intuye ciertas cosas, ¿no? Y como que siente, ahí sí la persona, el paciente, el analizante, pues sí siente, pues está bueno que sienta, este, como que si me empiezo a como a sentir mejor, probablemente me quede sin pareja. Ah, qué caray, ¿no? ¿Qué cosa? Eso es una experiencia psicoanalítica.
¿no? Dentro del proceso de la cura psicoanalítica. La tercera característica, el paciente o la persona más bien tiene una teoría, tiene un supuesto, como que tiene una teoría de bolsillo. Ya hizo ciertas conjeturas o formuló ciertas hipótesis acerca de, pues, ¿por qué me pasa esto? ¿No? A lo mejor tiene que ver con tal, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en las entrevistas preliminares, es decir, que no hay entrada en análisis, esto también lo formula Lacan, y tiene que ver 100% con clínica, que es de lo que según yo estamos hablando desde el principio, ¿no? Entrevistas preliminares, entrada en análisis. Entonces, el pasaje, o más bien la entrada al análisis, ¿es algo natural? No, no es algo natural, depende de la acción, depende de los cortes y depende de la intervención que haga el analista, ¿no? Tiene que haber ahí una disrupción, un interrumpir, un cuestionar, un interrogar, ¿no? Que entonces el paciente al momento, o la persona más bien, otra vez, al momento que empieza a interrogarse, que interrogar, que inter, entre, en latín, ¿no? Rogare en latín es pedir en tono de súplica. Entonces, ¿qué es interrogar? Hay un planteamiento o hay una situación, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, hay implicaciones o consecuencias. ¿Qué es interrogar? Entre, ¿no? Suplicar, pedir por un saber y un conocimiento que dé cuenta de la relación entre el planteamiento y las consecuencias. Si el sujeto, perdón, si la persona no está interrogada, ¿no? No está en análisis, no está implicada, está en una práctica del bla, 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 y cómo sufro, y bla, 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 y cómo sufro, y así, ¿no? Y obviamente, pues todos me hicieron, todos tienen la culpa, ¿no? El mundo, el sistema, pues sí, pues, ¿no? Pero no está en análisis, o sea, a lo mejor eso le rinde frutos en otras áreas de su vida, pero pues no está en análisis, porque no está interrogado. Entonces, cuando en esas primeras entrevistas no está esa función de la interrogación, ¿no? Y no hay una crisis, ya en otros contextos, pero ya ni me acuerdo en cuáles, no me acuerdo si ya se los dije a ustedes, pero crisis en griego significa decisión, así, de manera aislada, crisis es decisión. Entonces, estamos en crisis cuando no podemos tomar una decisión y mucho menos podemos llevar a la acción resolutoria de esa situación, ¿no? Entonces, no hay una crisis, no hay una interrogación, nunca, no va a haber implicación subjetiva, ¿no? Y la operación que lleva a cabo el analista, ahí sí, pues desde Freud, aunque Freud no la nombró así, que eso está en el caso Dora, ¿no? Pero en variantes de la cura tipo y en el comentario sobre la transferencia, en los escritos de Lacan, él sí habla de rectificación subjetiva. Entonces, esa serie de operaciones, cortes, ¿no? Que lleva a cabo el analista, que se llama rectificación subjetiva, la idea es, pues, poner de relieve o cortar o poner en otro orden, ¿no? Un cierto significante para que entonces surja como efecto la implicación subjetiva o el uso de la interrogación, ¿no? Y entonces ya se cumpliría o cubriría, por decirlo de alguna manera simple, a mi entender, ¿no? La tercera característica del síntoma, que es que empieza a formular teorías acerca de su síntoma. Ahora sí, el sujeto, ¿no? O sea, ya hay un sujeto, ya dejó de ser persona, ¿no? Dejó de ser individuo porque estamos operando a nivel de la estructura, a nivel del lenguaje, a nivel del sujeto, tomando en cuenta, agarrando 100% la onda que estamos en el rollo de la inmixción de otredad. Esto de la inmixción de otredad, hay una nota que es, también es a mi entender, es mi opinión, se pasa por alto así como del seminario 2,
Se las voy a leer, no es mucho. El seminario 2, ya saben, el yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica, que viene, está lleno, está retacado de críticas a Freud, ¿no? Ya ven que conforme van avanzando pues, estos 26 seminarios, pues muchísimos no están publicados, por lo que ya dije 3 veces del oscurantismo milleriano, ¿no? Y pues ven el seminario 20, ya sí, ¿no? Luego el del nombre del padre, pues, más delgadito, ¿no? Entonces, todas las figuras topológicas, todos los esquemas, toda la formalización matemática de la clínica, que, ¿dónde quedó? ¿No? Bueno, seminario 2, hay una clase que se llama el circuito. Esa sección, por sus razones que hayan sido sepa, ¿no? Le puso a esa sección del seminario el universo simbólico, ¿no? Y esa clase, eh, ay, no me acuerdo de cuándo es. Bueno, le puso como título el circuito, ¿no? Dentro de esas clases está hablando de astronomía, Lacan, ¿no? Eh, y de física. Ya desde el seminario 2, o sea, desde ese entonces ya está con esa inquietud, ¿no? De integrar, ¿no? De manera transdisciplinar, no de hacer muéganos y de jalar cachos para sacar un alebrije de quién sabe qué, no, sino más bien de poder pues sacar provecho de todas las disciplinas, ¿no? Para, para favorecer el desarrollo de la clínica. En ese texto está hablando de este tema del circuito y dice acerca del sujeto, ¿no? Del inconsciente, el sujeto del inconsciente. El inconsciente es el discurso del otro, ¿no? Dice, aquí reaparece lo que ya les señalé, a saber, que el inconsciente es el discurso del otro. Este discurso del otro no es el discurso del otro abstracto, del otro en la diada, ¿no? De mi correspondiente, ni siquiera simplemente de mi esclavo. Es el discurso del circuito en el cual estoy integrado, lo cual nos pone a pensar cuando estoy hable y hable y hable de mi esposa. Es que es mi esposa, ¿no? O es que es mi papá, ¿no? Es mi y es papá, ¿no? Eh, no es el discurso del otro abstracto, del otro en la diada, de mi correspondiente, ni siquiera simplemente de mi esclavo. Es el discurso del circuito en el cual estoy integrado. Soy uno de sus eslabones, ¿no? Los toros articulados. Es el discurso de mi padre, aquí está parafraseando El hombre de las ratas, de Freud, es el discurso de mi padre, por ejemplo, en tanto que mi padre ha cometido faltas que estoy absolutamente condenado a reproducir, lo que llaman superego. Estoy condenado a reproducirlas porque es preciso que retome el discurso que él me legó, que él me transmitió, no simplemente porque soy su hijo, sino porque la cadena del discurso no es cosa que alguien pueda detener, y yo estoy precisamente encargado de transmitirlo en su forma aberrante a algún otro, ¿no? El tema de tener hijos, la paternidad. Tengo que plantearle a algún otro el problema de una situación vital con la que muy posiblemente él también va a toparse, de tal suerte que este discurso forma un pequeño circuito en el que quedan asidos toda una familia, toda una camarilla, todo un bando, toda una nación o la mitad del globo. Forma circular de una palabra que está justo en el límite del sentido y el sinsentido, que es problemática, ¿no? Es lo que les digo, es un problemón, los límites de lo mío y lo tuyo, ¿no? Mi deseo y lo que no, ¿no? Mi síntoma y lo que no,
este, mi sufrimiento, cómo está articulado, cómo está eslabonado, perdón, o eslabonándose, porque es el discurso del otro, ¿no? ¿Cómo es que entonces un analizante empieza a tener esa atención y a caer en cuenta de manera sorpresiva que lo que está diciendo conforme a lo que le está pasando, empíricamente, la experiencia psicoanalítica es algo que ocurre, es algo que en la vida cotidiana nos está pasando y que tiene que ver con la repetición, ¿no? Y cómo es que el sujeto, que ahora sí es sujeto y que está en análisis, ahora sí implicado, empieza a caer en cuenta cómo es que eso que le pasa, eso que le ocurre, eso de aquello sufre, de lo que sufre, ¿no? Parecería que no es de él, no es de él. Entonces, ¿de quién es? ¿Y cómo se formó? ¿Cómo se formuló? Bueno, creo yo, y ese es a mi entender y es mi opinión, ¿no? Pienso yo, opino, que cuando se habla de la cura, tiene que ver con eso, con que el sujeto caiga en cuenta que hay algo exterior, perdón, borren la palabra exterior, ¿no? Porque estaría recurriendo a la misma noción de la esfera. Algo eh, extranjero, como algo exiliado, ¿no? Algo que no le concierne. Y entonces empieza sorpresivamente a cuestionar eso, ¿no? Y muchos pacientes, muchos analizantes, aún, ¿no? Aún siguen, pero parecería que sigo en lo mismo, o sea, no, desde hace mucho no, para nada, ¿no? O sea, ya caer en ese estado de sorpresa, de ese impacto, ¿no? De cómo es que esto que me está pasando tiene en los hechos que ver con asuntos, con materias, con temas, sujeto de la gramática, perdón, de la lengua, ¿no? Que conforman un circuito, ¿no? Y cuando este señor Miller, que creo que, bueno, por lo menos a mi entender, está bueno que haya puesto el universo, que habla del universo simbólico, el universo simbólico, pues ciertamente también tiene muchas resonancias pues con esto de la astronomía, ¿no? Deseo, desideratum es que hay ahí un conflicto en cuanto a lo que me falta, ¿no? Y que es sideratum. Siderare es el conjunto de las estrellas. Hay una lección de que le nombra ahí Miller de Lacan del Seminario 2. eh, los planetas no hablan. Está hablando de los planetas, está hablando del universo, está hablando de física cuántica, está hablando de movimientos rotatorios, de circuitos, ¿no? ¿Y eso qué relación tiene con lo que ocurre en un análisis y con la manera en la cual intentamos hacer clínica? ¿Qué relación tiene? Toda, toda, tiene muchísima relación, ¿no? No estamos trabajando con personas, no estamos trabajando con individuos, no estamos trabajando con esferas y con afectos, ¿no? Prioritariamente. Obviamente todas esas cosas están allí, pero la clínica, la práctica clínica del psicoanálisis tiene que ver con esta, a mi entender, peculiar teoría del sujeto que única, exclusivamente está en Lacan, ¿no? Y que curiosamente en un Lacan que está eh, tapado, oculto, ¿no? Les decía, siderar es el conjunto de las estrellas, ¿no? Considerar, estar considerando las cosas como en un análisis, que está uno interrogado, ¿no? Es la unión, ¿no? Tomar al conjunto de las estrellas como brújula para orientarme en la vida, ¿no? Y que eso tiene que ver pues con la idea de destino. Destinare, destinare sabemos en latín que es atadura. Pues cómo quebrar, cómo hacer una discontinuidad en ese destino. Perdón, Pues único. perdón, doctor, una disculpa. María, ¿podrías ayudarnos a cerrar tu micrófono? Gracias. Siento la interrupción. Sí, este, sí, eso.
el tema de la cura, a mi parecer, tiene que ver con eso, ¿no? También en la dimensión del goce, ¿no? Este, destinare, destinare significa atadura, ¿no? Y esas ataduras son eslabonamientos, ¿no? De toros. El sujeto del inconsciente, el inconsciente, el discurso del otro, ¿no? Eh, y eso implica que, bueno, la idea del hombre o la mujer nueva, menos la felicidad, ¿no? Esto que estoy diciendo no necesariamente es algo del mundo emo y del pesimismo, sino que tiene la psicoterapia de la histeria, que es un temprano texto de Freud, eh, pasar, ¿no? El psicoanálisis como que persigue, ¿no? O que se logra con un pasaje de la miseria neurótica al infortunio ordinario o a la miseria o a la desgracia de la cotidianidad, ¿no? Ay, entonces, ¿para qué voy? No, nadie te está obligando, no vayas, no es no, 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 ya estamos diciendo, ¿no? Que no es para todos, tampoco es una práctica elitista, ¿no? Es una de las tantas formas que tiene uno para arreglárselas con lo que a uno le falta y con el sufrimiento, ¿no? En la dimensión del goce, pues este tema del análisis, ¿no? Eh, yo creo que el goce tiene que ver con que hay una suposición de la satisfacción absoluta, ¿no? Esa idea de, bueno, no idea, más bien esas acciones o serie de operaciones en cuanto a buscar esa satisfacción absoluta del deseo, ¿no? Solamente que en el análisis, en la cura analítica, ¿no? Eh, en esa suposición de la satisfacción absoluta del deseo, ¿no? El sujeto se da cuenta que esa satisfacción no llega y no va a llegar jamás, ¿no? Y que entonces lo que implica, y eso qué consecuencias tiene en mi vida, pues decidir, otra vez, crisis en griego, decisión, decidir, decidir, seguir deseando, abandonar los absolutos, abandonar las certezas, abandonar los ideales, ¿no? Que si uno pone atención, uno sufre muchísimo por eso. Los absolutos, las certezas, los ideales, y entrar en lo relativo, ¿no? No estoy hablando de Einstein, de la teoría de la relatividad, sino lo relativo, ¿no? El stulti, de ese que retoma Foucault, en la hermenéutica del sujeto, stulti en latín es loco, ¿no? El insensato que todo el tiempo está plegado a lo absoluto, al ideal, al debería de ser, dejar pasar el hoy, el momento preciso, ¿no? Vivir atormentado por el pasado, ¿no? Y mortificado por el futuro, stulti, loco, ¿no? Y entonces tener esa decisión continua, sostenida, cotidiana, la decisión de entrar en lo relativo, en la sustitución de ese deseo total absoluto, ¿no? Eh, y entrar en lo parcial, ¿no? Y ya de pilón, seguir vivo, seguir viviendo, ¿no? Eso digo, puede haber efectos terapéuticos, no es que pueda haber, los hay siempre, ¿no? Nada más que recordemos esa paráfrasis que hace Lacan de un texto bíblico, ¿no? Tú preocúpate por eh, llevar a cabo la práctica clínica, ¿no? Por poner en práctica el dispositivo psicoanalítico, eh, y los efectos terapéuticos se van a dar por añadidura. Es decir, no busques las añadiduras, porque eso implicaría hacer psicoterapia. Y si uno toma esa decisión, está bien,
está bien, o sea, no pasa nada malo, ¿no? Única, exclusivamente hay que decir que eso no tiene que ver con el psicoanálisis, eso tendría que ver con la psicoterapia. Y en muchas, muchísimas, demasiadas ocasiones con el coaching, ¿no? Y con prácticas, ya lo dije, místicas, intuicionistas o intuitivas, ¿no? De reeducación emocional y de adaptación. Que lo repito, pues eso no tendría que ver con el psicoanálisis, ¿no? Eh, en este tema de, bueno, tratar con lo inconsciente, pues es, también hay un saber que se ignora, eh, el saber de la repetición, ¿no? Ahí está desde Freud, de la distinción entre la repetición y la memoria, ¿no? Si hay repetición, es que ese contenido que se repite no está en la memoria, no está en la historia entendida como una memoria, es, es otra cosa que está denegada, reprimida o forcluida, ¿no? Y que se está instalando en lo cotidiano, en el día a día de un sujeto, ¿no? Eh, y pues creo que creo que hay un montón de cosas. Es muy complicado este tema de la introducción a la clínica psicoanalítica lacaniana. Este, sí me gustaría hacer énfasis en lo que dije al principio. No, sería caer en lo mismo de decir que sí, que no, ¿no? Que está bien, que está mal, ¿no? ¿Cuál es la neta y cuál es lo que no, ¿no? Es simple lo que intenté hacer, es transmitir esa inquietud, ¿no? No quedarnos con el tema de esa, pues ustedes ven esa, como esa pasión, ¿no? Recuerden, para Lacan, ¿no? Haciendo paráfrasis de otro tipo de textos, la ignorancia, la pasión por la ignorancia, ¿no? El no querer interrogarse, el no querer criticar, porque es Freud, ¿no? Este, pues sí, ya hubo uno que desde el principio lo estuvo criticando, ¿no? Que nos plantea otra manera de hacer clínica, que eso va a permear toda la práctica, ¿no? Y que en muchas ocasiones, como por ejemplo lo que intentamos, yo lo digo así, ¿no? Lo digo abiertamente, lo que intentamos hacer en una clínica institucional, y que no es cualquier institución, es una institución universitaria también, ¿no? Y me estoy refiriendo a CUAPSI, ¿no? Y todo lo maravilloso que, bueno, para mi entender, lo que ocurre es así, pues, bueno, a lo mejor la gente que ha estado ahí no se da cuenta, pero pues el cómo llegan y cómo se van o sea, la manera en la cual empiezan como a organizar o formalizar esas experiencias, eh, que está ahí el intento sostenido de que haya ahí una práctica del psicoanálisis, eh, pues es muy bonito, pues, ¿no? Ciertamente en las instituciones, en esto que Lacan llamó el psicoanálisis aplicado a la terapéutica, ¿no? Eh, que no es el psicoanálisis puro, ¿no? Que la mayoría de cosas que les dije, los comentarios que hice, pues sí, en su mayoría tienen que ver con el psicoanálisis puro, ¿no? Que no es necesariamente equiparable a lo que ocurre en la consulta privada, pero bueno, o sea, para tener una idea más clara, ¿no? Ciertamente en el psicoanálisis aplicado a la terapéutica, pues se prioriza los efectos terapéuticos, ¿no? Pero cuando en algunas ocasiones he dicho que, por ejemplo, en CUAPSI, que hay una intervención clínica, ¿no? Orientada desde el psicoanálisis, eh, focal, ¿no? Justa, precisamente, no me estoy refiriendo a la psicoterapia focal, breve y focal de Belak y etcétera, etcétera, autores, sino que a mi entender hay una beta, ¿no? Y hay una vena de conocimientos y saberes que tienen que ver 100% con el psicoanálisis y que son 100% aplicables en este tipo de instituciones, con este tipo de poblaciones, ¿no? Con este tipo de comunidades, que aunque tienen una serie enorme de adversidades y problemas, ¿no? Pobreza, violencia, adicciones, etcétera, etcétera, el dispositivo opera,
O sea, el dispositivo comienza a tener consecuencias y empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Cuando digo focal, pues es que justamente lo que hay detrás es toda una pelea en términos sanos, en términos de crítica y en términos de academia, con, es mi opinión, ¿no? La distancia o cierta renuencia, o mejor dicho, cuidado de reproducir ad infinitum lo que Freud dijo, Freud dijo, Freud dijo, ¿no? Y me estoy refiriendo básicamente a la asociación libre, ¿no? O sea, esto de lo focal es, pues justamente hay una disposición a extraer un código, leer, porque no puedes leer si no tienes el código, hacer recortes de eso textual, ¿no? Y entonces utilizar los signos de interrogación. Más bien, exhortar a la persona para que utilice los signos de interrogación, quede por fin cuestionado y entonces ya esté trabajando. ¿En el orden de qué? El sujeto del inconsciente, ¿no? Que justamente ese circuito, toda esa serie de eslabonamientos, ¿no? Estos eslabones podemos pensarlos como toros, esas figuras topológicas, ¿no? Que hacen que no estemos hablando del individuo, ¿no? Y que entonces hace que se caiga o que desaparezca esa nostálgica, romántica expectativa de eh, mi deseo. Entonces, no estoy diciendo que no haya que tener deseos propios. Estoy diciendo que a nivel de la estructura y a nivel de la subjetividad, desde este psicoanálisis, eso del deseo no se puede separar, ¿no? Inmicción de otra edad. Hay ahí una inmicción de otra edad, ¿no? Y que ese andar por nuestra vida en el mundo, eslabonados a ese circuito y al otro, ¿no? Todo eso que acabo de decir, igual, pues vivir, ¿no? Y saber arreglárnoslas, perdón, con la falta, para entonces, pues sí, ir inventando, ¿no? Es muy complejo, lo repito, creo que hasta aquí me quedo yo, no pude estar leyendo cosas del chat, pero ahorita las leo. Eh, que no sé por qué, a lo mejor empiezo por el final. Fiorini es un psicoanalista que busca el foco a partir de la necesidad comunitaria. Sí, 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 acá, bueno, no ahondé en eso, pero pues el dispositivo psicoanalítico tiene planteamientos diversos, uno de ellos tiene que ver con el discurso, con el cual operamos, ¿no? El discurso del amo o el discurso del universitario, pues es eso de que yo sé lo que te hace falta, ¿no? Por tu propio bien, voy a tu comunidad a arreglarles la vida, ¿no? Porque yo sí sé. No, pues acá en psicoanálisis, el discurso del psicoanalista, no operaría así la cuestión. Comúnmente en clínica, los sujetos nos avisan, nos anotician, ¿no? De que es nosotros con ese furor curandis, de ese que hablaba Freud, ¿no? El furor curandis y el furor educandis y el furor por la adaptación, el mismo sujeto se encarga de decirnos gracias, ¿no? O sea, yo voy hacia lo peor. La lógica es del inconsciente, ¿no? Mientras yo esté peor, mejor, ¿no? Y, y entonces queda uno así como, ah, qué caray. ¿Considera usted que antes de hacer una crítica a Freud habría que leerlo y estudiarlo en su contexto? Sí, yo creo que es algo fundamental. Hay por ahí una regla práctica, ¿no? En hermenéutica que cuando se usan así como frases, ¿no? O partes de los textos, ¿no? De la obra de Freud o pues incluso de la Biblia, pues los típicos bibliazos,
los bibliazos que se aplican, ¿no? Así sacándolo de contexto y todo eso, ¿no? Esa regla práctica dice algo así como eh, cualquier texto sin contexto es pretexto para decir cualquier disparate y barbaridad. Así, ¿no? Entonces, justamente eso es básico. De hecho, es un ejercicio para la lectura y escucha también. Cuando yo hablé de la escucha, como que uno está engolosinado con eso, no estoy diciendo que haya que anular o estaba yo devaluando la escucha, o sea, no, para nada, ¿no? Estoy diciendo que también tendríamos que poner en un lugar fundamental la lectura, ¿no? Y esa cuestión de la contextualización de toda una sistematización, ¿no? O toda una serie de circuitos, justamente, de contextos. Si no, uno no entiende, si no uno se va a las prescripciones tipo manual, ¿no? O peor, tipo, este, yo que idolatro a mis maestros y por ahí también idolatro a mi analista, entonces pues te la aplico en función de que hubo esa osmosis, ¿no? Pues no. Esta cuestión del pilón, el pilón y seguir vivos, también tienen que ver con las estructuras de lo que es más apegado a la realidad como un neurótico histérico. Bueno, el pilón, yo decía del pilón de que, bueno, pues suena raro, ¿no? Pero la aceptación eh, implicaría caer en cuenta, ¿no? Caer en cuenta con lo que uno cuenta, ¿no? Y que con base en eso tomar decisiones y llevar a cabo acciones, ¿no? Conforme al deseo que nos habita, ¿no? Nada más que muchas veces, ay, ahorita no recuerdo, hay un psicoanalista que pugna mucho por esto del deseo, ¿no? Que sí, asumiendo que todo este rollo de la inmixción de otredad y estos desarrollos últimos de Lacan, de la topología y etcétera, 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 sí también hace mucho énfasis en este tema del deseo propio, porque lo repito, no estaba diciendo, yo para nada pretendo decir que eso no exista, ¿no? Eh, pero este psicoanalista, no, perdónenme, no recuerdo el nombre, habla de que, bueno, ya se formuló un deseo, este, como sea que haya sido, ¿no? Pero también no en sentido histriónico, no en sentido histérico actoral de la dramaturgia, lo cual tampoco está mal, ¿no? Pero no lo estoy diciendo en ese sentido, ¿no? De exponer, ¿no? Así como ahora ya tengo una nueva identidad, tengo una nueva razón de vivir, ¿no? Así, ahora soy poeta. Ahí ya caí en cuenta que mi deseo está en la poesía. O sea, qué bueno, está muy bien. Pero el punto que este psicoanalista, que no me puedo acordar, habla de también inventar un público, ¿no? Un público con el cual pueda haber resonancia y eco, ¿no? De ese deseo. Porque señala ese autor, discúlpenme otra vez, que si no hay un riesgo, o sea, dicho en términos coloquiales, el riesgo es de caerle gordo a medio mundo. Así de que ya a lo mejor no te aguantaban por X, ahora ya no te aguantan por Y. O sea, sí, muy tu deseo, pero si uno lo está desplegando y lo está formulando, ¿no? Con la gente que estaba en el otro circuito, en el otro contexto, empieza a haber ahí una serie de fricciones. Pero bueno, a propósito del pilón, ¿no? Las estructuras también se nos dice que no cambian, ¿no? Que no hay esa transformación. Eh, yo estoy de acuerdo. Entonces habría un sujeto solo es que no sé si el acento, es que aquí el acento, un sujeto solo en la clínica, o solo en la clínica. Bueno, yo entiendo que con quien trabajamos es no con un sujeto, por eso el énfasis en el concepto de inmixción de otredad, que no hay uno en Freud y hay uno en la psicología. Y por ejemplo, si queremos plantear de manera
queremos empeorar las cosas, pues agarramos el cognitivo-conductual, ¿no? Ahí ni siquiera hay un individuo, ahí hay un organismo que se adapta. Bueno, no. Hay un organismo que se tiene que adaptar, ¿no? Entonces, la noción con la cual trabaja ese tipo de psicología, nada que ver con la del individuo. Pero lo que yo estaba haciendo énfasis en este chance que me dieron es que Lacan plantea un sujeto que ahí está el otro, que hay una inmixción de otra edad y que entonces efectivamente, ¿no? Efectivamente no nos podemos separar del otro. Estaba en Destinare, supongo que fue cuando se me fue el avión. Gabriela Suárez Godínez dice que entonces con el análisis se deja de sufrir o se sufre al terminar el análisis de otra manera. Sí, o sea, pues es que el sufrimiento es inherente a lo humano, ¿no? Las vicisitudes, complicaciones, ¿no? Obstáculos, pues vivir implica eso, ¿no? Adentrarnos en esas, o bueno, toparnos con esas situaciones. O sea, digo, una cosa es la autoconmiseración y los latigazos que uno se da, ¿no? Y otra cosa es sufrir. Este, el tema, creo que el concepto felicidad es elevadamente espiritual, ¿no? Por eso decía que habría que tomar en consideración eso si ustedes piensan si el psicoanálisis es una mística, ¿no? Porque hay analistas como por ejemplo Jean Alouche que habla del psicanalís, que para empezar, así de entrada, no tendría que llamarse psico, que no tiene nada que ver con lo psico, sino con lo spi, en francés, espiritual, que es una, que a partir de Michel Foucault, ¿no? En ese súper bueno seminario de la hermenéutica del sujeto, que está retomando a muchos, a los neoplatónicos, sobre todo a los estoicos, y a muchos, a los cínicos también, ¿no? Como toda esta filosofía como estilo de vida, como práctica de vida, ¿no? O sea, no es que voy a mi terapia y ahorita regreso, este, pues no, o la filosofía contemporánea, ¿no? La filosofía analítica que ya no, o sea, ¿qué tiene que ver con el vivir? Bueno, en un inicio, con los filosofía griega, antigua, o sea, se trataba de vivir, ¿no? Y de vivir éticamente, con un compromiso político, ¿no? Y llevando a cabo toda una serie de operaciones sobre sí mismo en cuanto al gobierno de sí, para poder entonces quizá gobernar a, a los otros, no en el sentido del gobierno ya ven, de las mañaneras y todas esas cosas. No, 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 o sea, gobernar es un concepto espiritual también. Gobernar en latín significa llevar a tu navío, tu nave, tu barco, llevarlo a un puerto seguro, es decir, tu vida, o sea, llevar tu vida, conducir tu vida a un lugar cierto, ¿no? Epistemología, bello, o sea, estética, ¿no? Y bueno, o sea, ético. Muy bien. Súper bien. Entonces, podemos meter al psicoanálisis dentro de las prácticas espirituales, ¿no? Nombrarlo incluso como psicanalís, ¿no? Pues bueno, puede, o sea, sí, por eso les digo que no es que yo esté imponiendo así, no, o sea, más bien se trata de trabajar y estudiar, pensar y repensar y replantear problemas, porque pues parece que en el psicoanálisis, pues ya lo dije mil veces, ¿no? Se trata como del el bluff, el Hollywood, o psi Hollywood, o no sé cómo se diga, ¿no? Pero el rollo pueden ustedes leer el texto de El psicoanálisis es un ejercicio espiritual, así en forma de pregunta, Jana Lush, es del 2007. Todo el tiempo, de hecho, el subtítulo se llama Respuesta a Michel Foucault. Sí, entonces eso, ¿no? El sufrimiento
es parte inherente, ¿no? Lo que les iba a decir de la felicidad es que, bueno, en la filosofía eudemonista, o sea, Aristóteles, sí, ¿no? el ente que orienta, o la brújula, la coordenada que orienta la vida, pues es el eudemon. Eudemon o eudaimon en griego significa felicidad, ¿no? El psicoanálisis es una práctica eudaimónica, no, no, es otro tipo de práctica. Eu es un prefijo en griego, significa bueno, y daimon, poder superior o Dios. ¿Qué es ser feliz? Estar contentote. No, 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 obvio no, no es eso. Es que tu vida está conformada, sostenida, orientada, ¿no? Alentada por un poder superior o por Dios o por un Dios bueno. Ah, que yo no creo en eso. Ah, pues entonces, pues a mí qué, ¿no? O sea, entonces no vas a ser eudemonista o no te vas a ver interesado por el eudemonismo, ¿no? Que yo me voy a lo pragmático, a lo práctico, a resolver problemas concretos porque time is money. Pues qué bueno, y así. ¿Qué es mejor? Dice Alejandro Jerónimo Jiménez, híjole, es que esas preguntas de qué es mejor, pero bueno, ¿qué es mejor? ¿Leer los escritos o leer los seminarios? Estaferra, si ustedes buscan, están en PDF los seminarios de Estaferra, eh, tampoco hay que ponerse tan punk, ¿no? O sea, están los seminarios de Paidós, el texto está establecido por Jacques Alan Miller, pues bueno, o sea, este, pero la Escuela Freudiana de Buenos Aires, acá en México, la École Lacanienne de Psicanálisis, o la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, pero les digo que luego si uno lo dice en español se enojan, les digo. Tienen ahí en PDF los textos traducidos al español, pero son sus versiones, sus propias versiones que en su mayoría las hizo Jan Alush. Jan Alush estuvo un periodo larguísimo en los seminarios de Lacan. Cada versión tiene su historia, sus dimes y diretes y sus enjuagues y peleas y demás. Eh, digamos que la oficial, ¿no? Traída directamente desde la Edad Media, es la de Jacques Alain Miller. Entonces, bueno, cuando yo personalmente, si alguien quiere leer una intro, seré criticado, muy criticado por lo que voy a decir, no sé. Jacques Lacan, un recorrido, un psicoanalista de Eric Porge, editorial Síntesis, a mi entender, es, puede funcionar como introducción a, a Lacan. Jacques Lacan, un recorrido, un psicoanalista, de Eric Porge, se escribe Porge, editorial Síntesis. Entrarle así directo, así de plano y de a tiro, así, ahí les voy a los escritos, es complicado, ¿no? Creo que obviamente el psicoanálisis, Freud, ¿no? Lacan, ¿no? Pues no es literatura, no son novelas, ¿no? Pasa, es algo muy similar a la gente que dice, no, es que yo la Biblia ya la leí 3 veces. O sea, no, bueno, qué bueno, o no sé si qué bueno, qué malo, ¿no? Pero son textos que no, o sea, que son para estudiarlos, ¿no? Para que si uno se acerca a esos textos sin preguntas, sin problemas, o sea, no me refiero a problemas personales, porque pues uno está inundado de eso, sino más bien habiendo elaborado preguntas dentro de una lógica de investigación, ¿no? Y no me estoy refiriendo a esas cosas de los títulos, las medallitas y los grados y que soy post no sé qué, o sea, no, eso ayuda, ¿no? Bastante, pero eso no define el hambre por, por,
por saber, por conocer, por cuestionar, por trabajar, ¿no? Este, entonces eso, buscar círculos de lectura, ¿no? Seminarios, opciones, consistentes, formales, en el estudio así sistemático del psicoanálisis, hay bien poquitas, pero sí hay, está la maestría en estudios en psicoanálisis de la Universidad del Claustro de Sor Juana. ¿No? Bueno, ya probablemente intuyo, mi intuición femenina me dice que están diciendo allá en la intimidad de sus alcobas que ya me eché el comercial. O sea, no, en serio les estoy diciendo la verdad, porque bueno, por gracia, desgracia, lo que haya sido, pero pues bueno, en muchos otros espacios, por no decir casi todas universidades, ¿no? Está la cuestión de te tienes que analizar tantas horas, ¿no? Y tú escoge de esta lista, o sea, dominar la transferencia, ¿no? Te dicen que sí y que no leer, ¿no? Eh, o sea, ese tipo de prácticas burocráticas escolarizadas, ¿no? O sea, yo lo dije al principio, yo creo que la formación del psicoanalista tiene que ver con un recorrido permanente, un recorrido intelectual, que no es ser intelectualoide, ¿no? Que no se trata de eso, porque eso más bien tendría otro nombre, ¿no? Sería soberbia y vanidad. No, o sea, me estoy refiriendo a eso, lo que ya dije, el trabajo de crítica y pensamiento, ¿no? La producción y articulación de ideas, en tanto a plantear y resolver problemas. Este, Eso, entonces siempre y cuando uno tenga bien radicalmente, que también les puede parecer rara la palabra radical, pero en latín radix, con X radix es raíz, ¿no? Entonces ser radical, más bien eso necesita, o sea, eso se necesita radical, ser radical, ¿no? Tener bien afianzado las preguntas y los temas pues en las raíces. Eso, yo creo que es más bien una cuestión de posición, ¿no? De estar 100% inquieto, con mucha inquietud y hambre de saber. Y eso, si me voy a las versiones de Miller, o me voy a los escritos, o que a los de Testaferra, o que así los de la École, no va a dar lo mismo, pero me aviento mi recorrido intelectual. Tu lista de tareas. Gabriela Suárez Godínez pregunta que si no sé si o bueno, con esto de la inmixción de otra edad, me dijo tu lista de tareas, o no entendí. Jean-Luc Nancy escribió Toño. ¿Puedes repetir el nombre del autor de un ya? Creo que ya. No, no, no. El yo es a partir de aquel quien lo nombra, pues yo recurro a un ejemplo, pues como muy tangible, ¿no? De así, tu nombre. Este, investigare, ¿no? Vestigare en latín es vestigio, o sea, huellas. Investigar es ir tras las huellas de, ¿no? Haciendo alusión a la caverna, ¿no? Lo platónico, ¿no? Las sombras. Entonces, investigar sobre nuestro nombre, ¿no? De que yo soy mi nombre, investiga. Este, en muchas ocasiones, casi siempre, por no decir siempre, poco recomendable hacer esas investigaciones, ¿no? De por qué me pusieron el nombre que me pusieron. Pero bueno, me refiero a que ahí está clarísima la muestra del eslabonamiento del circuito, del universo simbólico, en un significante, ¿no? Mi nombre. Este, Creo que según yo intenté contestar. Algo de las videoconferencias grabadas,
que no han podido verlas. Bueno, yo nada más para cerrar, no sé si hay algo más, pero la última sesión o clase, la verán ahí en el cartelito que está circulando, síntomas contemporáneos, ¿no? Ya habiendo hablado de algunos aspectos, algunos fundamentos de la clínica, eh, tengo el honor de también compartir con ustedes el otro jueves, que es 27 de agosto. Me voy a orientar un poquito más no podríamos hablar de los así en plural, ¿no? Los síntomas contemporáneos. Nos clavaremos un poquillo más en el tema de las anorexias. Anorexias y un poquito las adicciones, ¿no? Que en términos de clínica, en términos de estructura, cuáles son los puntos de posible relación, ¿no? Las líneas de posible intervención. De eso tratará el webinar del siguiente jueves. Muchísimas gracias y espero que haya sido útil lo que escucharon. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer, como siempre, escucharle. Con pues todo este bagaje que es necesario volver a replantearnos sobre el recorrido que de una u otra manera se propone desde Lacan, no sin Freud, definitivamente, no sin las otras disciplinas como la filosofía, la topología que en algún momento abordó. Y pues bueno, efectivamente, seguramente habrá algunas cosas que se quedan en el tintero. De todos modos, tenemos una última sesión el próximo jueves, como ya lo comentó el doctor. Y en relación a la pregunta de las videoconferencias que estamos teniendo en este momento, seguramente habrá la oportunidad de volverlas a enviar para que las tengan en su correo electrónico y veremos si ocurrió algo en el Drive para que puedan también acceder a estas. Pues bueno, si no hay alguna otra pregunta más o algún en particular que abordar, les agradecemos profundamente el que nos hayan dado este espacio, su escucha, su presencia a todas y a todos. Y pues nos estaremos viendo el siguiente jueves. Sin más por el momento, a nombre de la Universidad de Claustro Sor Juana y del espacio de la maestría en estudios de psicoanálisis, les agradecemos su presencia y pues no sin antes invitarlas e invitarles a que si tienen alguna duda o alguna situación particular que deseen tratar tanto de la maestría como de este curso introductorio, pues puedan escribirnos a nuestros correos electrónicos y pues estaremos atentos. Sin más, les deseo y les deseamos, en nombre del equipo de la Universidad de Claustro Sor Juana, una excelente tarde. Ana Lidia, no sé si sigues ahí, no te preocupes, las conferencias van a estar todavía activas, ¿vale? Se les enviará por correo electrónico y pues seguramente habrá la posibilidad